¿cómo ha sido? Ya que pasó, quiero ver, o sea, ¿cuál es? Es que no sé cómo decir. A ver, te voy a decir el mío Sí. Y ya tú me dices el tuyo. Porque no sé cómo ponerlo en una pregunta. Haz de cuenta que, esto pasó en septiembre. Y por lo mismo de que, pues mi papá siempre fue mayor, siempre fue muy grande, yo siempre tuve esta idea como de que él era muy frágil. Y tenía en mi mente como un duelo adelantado de que pues mi papá algún día se va a morir porque es muy grande, o sea, y no sé cuándo va a ser, pero va a pasar. Más allá de lo que pudiera ser mi pensamiento hacia mi mamá, ¿sabes? O sea, que en mi mamá no tengo ese duelo adelantado, pero con mi papá siempre lo tuve. Entonces, dentro de mi idea de que ya lo había procesado por mi duelo adelantado, pasé mucho tiempo como que, obviamente después del shock inicial, ¿no? Después de eso, pasé mucho tiempo pues estoy bien, o sea, ya sé que mi papá ya está, pero él vive en mí, yo soy una parte de él, y quien yo soy es en parte gracias a él, y él pues está conmigo en quien yo soy. Tenía según yo, ya estaba asimilado, ¿no? Era muy mental. Y entonces, haz de cuenta que fue, eso fue en septiembre, como en abril de 2020, era su cumpleaños. Y me acuerdo que días antes yo estaba triste, pero en mi mente no podía procesar que si yo estaba bien, ¿por qué me ponía? Haz de cuenta que en mi mente me imaginaba que el proceso para sentirme triste era que yo pensara en mi papá, lo extrañara y eso me pusiera triste. Pero como yo estaba bien, no había un pensamiento que fuera antes de la emoción para sentir esa emoción. Entonces se me hizo la cosa más extraña que yo estaba triste y según yo no sabía por qué. Y así me ha estado pasando. Tengo temporadas en que estoy bien y de repente, sobre todo cuando va a ser su cumpleaños o el día del padre o la fecha en la que falleció, me pongo triste. Digo, ya como que lo procesé y ya aprendí y ya acepté que mi cuerpo y mis emociones tienen su propio proceso, aunque mi mente diga que ya está bien. Sí. Y como que digamos espiritualmente hasta cierto punto también siento que está medio procesado esta parte de que pues es que él vive en mí y a través de mí y toda esta cuestión. Entonces más o menos la pregunta es como, ¿cuál ha sido tu proceso de cómo has sentido el duelo, supongo, a partir del shock hasta hoy? O sea, ¿cómo es para ti? Creo que he estado como en todo en desorden, ¿no? Los primeros meses yo estaba desconsolada, así, triste. Ok. Tirada en un sillón con mi iPad viendo así. Así estuve el mes. Cuando pasó, tuve un tiempo como de vacaciones y luego tuve que entrar a clases. Entonces, hubo un momento donde las clases me distraían, pero yo de camino a casa, mar de lágrimas. Y aparte que también tuve esto que no me daba miedo manejar. Entonces, tensa, lágrimas. Y pues yo llegaba a mi casa y me dormía, ¿no? Como que decía, ya no puedo, bye. Y así estuve pues sí, como los primeros meses. Y después, como sin nada. Y yo me sentía rara, como que decía, ¿por qué estoy tan bien? O sea, como que yo veía a mis hermanas y a mi mamá que la estaban pasando muy mal y yo estaba tranquila. O sea, ni estaba triste ni estaba feliz, estaba como tranquila. Y obviamente empecé el proceso
con psicóloga y me ayudó mucho porque ahí me descargaba pues para el día, ¿no? O sea, el día de hoy me estoy descargando y ya como que el resto del día seguía normal, ¿no? Pasó, yo creo que el año, no, fue durante esos meses también, antes de que pasara el año, sí me llegué a enojar, pero no con mi papá, con la vida. O sea, como que decía, ya fue mucho. O sea, llevo mucho tiempo sintiéndome mal, como que ya necesito sentirme bien. Y obviamente tienes miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá para mí era la protección. O sea, nada malo me puede pasar porque está mi papá. Sí. Y de repente lo quitas de la ecuación y te quedas con todo malo me puede pasar porque ya no estaba mi papá. Entonces, salir de mi casa era nervios. Porque decía, si me pasa algo, ¿a quién le hablo? O sea, ¿qué hago, no? Entonces pasé un tiempo donde estaba como muy hiperconsciente de todos los peligros y todo, o sea, me ponía muy nerviosa cuando manejaba, muy nerviosa cuando salía. Y yo decía, no, todo malo va a pasar, no va a pasar nada bueno nunca, así, ¿no? Y luego tuve una temporada donde dije, no seas tonta, obviamente no. O sea, así como pasan cosas malas, pasan cosas buenas. Entonces, he estado como fluctuando, ¿no? Pero algo que me gusta de mí misma es que, o sea, creo que todos nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Pero llega un punto donde yo me doy cuenta y digo, ok, no estás bien. O sea, que tú te sientas bien, no estás bien, ¿no? Y eso siempre lo he tenido presente, ¿no? Esto de la pérdida de mi papá lo voy a estar trabajando tal vez de aquí a que me muera. Sí. O sea, para siempre. Y no va a haber un día donde yo diga, ya lo superé. No, o sea, a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero en este momento no. Y tengo días buenos, tengo días malos, y así como a ti, o sea, te levantas de malas, lo ves todo gris y dices, ¿por qué? O sea, sí. ¿Qué pasa, no? Y igual el Día del Padre, que me empiezan a mandar correos de todas las tiendas. Regalo para el padre. Y yo, no, o sea, como, y luego sales y ves a todos los padres con sus hijos. Y dices, chale, ¿no? Creo que igual en su cumpleaños también estamos un poquito de malas todas. Y un poquito cabizbajas y así. Porque sabemos que viene su cumpleaños. Igual cuando fue mi primer cumpleaños sin él, sí, también fue muy duro porque estaba yo de eso que te levantas y te acuerdas y dices, no manches. Entonces, creo yo, o sea, a mí me funciona esto. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy enojada, en vez de enfocarme en el por qué, me enfoco en ese día permitírmelo. Okay. O sea, decir, estoy triste, tengo razón de estar triste, no va a ser para siempre, porque no lo voy a permitir. Pero si hoy estoy cabizbaja, me voy a permitir estar cabizbaja. O sea, voy a estar tranquila, voy a evitar situaciones donde sé que me voy a estar incómoda, que voy a estar de respondona, ¿no? Como que, no así como alejarme de la gente, pero tener cuidado ese día. Y permitírmelo, o sea, descargarlo y casi siempre el día siguiente amanezco de buenas. Más tranquila. Ajá. Entonces, sí, claro que a veces uno no comprende ni qué está pasando contigo mismo. Sí. ni qué onda, pero el punto es no luchar contra ello. O sea, como que dejarlo que se libere, ¿no? Igual me costó mucho trabajo el aceptar que tenía que dejarme llorar. Okay. Estuviera donde estuviera.
porque a mí me daba mucha pena, por ejemplo, estar en el trabajo, me daba sentimiento y decía, no, aquí no. Y me iba al baño, sí. Ajá. Pero igual en la escuela, estábamos en clase, me daba sentimiento y yo así, no, ¿no? Y también me salía. Pero llegó un punto donde dije, bueno, de tanto estar forzando, ajá, como que se hace más fuerte. Uh-huh. Entonces, entonces cuando me sentía triste decía, bueno, ok, voy a relajar un poquito. Si no quiero llorar aquí, justo aquí, voy a respirar un poco y me lo voy a permitir. Pero sí permitírmelo, o sea, no estar diciendo, no llores. Ajá. Entonces cuando sientes eso, de no puedo contarlo, no puedo llorar porque ella llora, así, como que se sentía, que hasta se sentía más fuerte, o sea, la emoción te daba más fuerte. Y llegamos a un punto, el día de hoy ya podemos hablar de mi papá. Incluso tu hermana que no quería. Le cuesta, o sea, se ve que le cuesta un poquito de trabajo, pero ya lo está intentando cada vez más. Con mi hermana del medio y mi mamá, a veces estamos comiendo, empezamos a contar y terminamos llorando las tres, a moco tendido. Y creo que eso está bien, o sea, el poder descargarse, incluso como familia, y escuchar y tú decir, llorar juntas, y pues sí, toda esta conexión que se genera te ayuda muchísimo a liberarlo y seguir con tu día, ¿no? Y al día de hoy estoy triste, sueño con él y lloro, o sea, pero ya puedo hablar más estando tranquila y ya puedo sentirme más funcional, ¿no? Con ese tema. Sí.